Yo no soy politólogo, no soy economista, pero mi experiencia vivida antes como dirigente, ahora como presidenta, me da cuenta que tenemos que liberarnos, no solamente políticamente, sino también liberarnos económicamente, y eso es liberar a los recursos naturales. Los recursos naturales pasen a dominio del Estado, por tanto de los pueblos en América Latina. No sé si me equivoco, si el presidente de Estados Unidos quisiera acabar con la dictadura en Honduras, creo que haría en menos de 12 horas, pienso así, pero creo que no quiere. Nos dice públicamente, protesta contra la dictadura, o tal vez hay una estructura de ese Estado, del imperio que lo bloquea al presidente Obama. Si allí hay bases militares en Estados Unidos, en Honduras, pues esas bases militares de Estados Unidos en Honduras, ¿por qué no acaba con la dictadura? Y en algún momento comenté con mis compañeros, hay compañeros levantados en armas. Antes yo siento que en Latinoamérica, en Centroamérica, habían pueblos que levantan las armas contra el imperio. Ahora es todo lo contrario, el imperio levanta armas contra los pueblos. Si hubiera habido una guerrilla, por decir, de izquierda en Honduras, hubiera acabado con un gobierno de la derecha que nunca hubiera aceptado las bases militares de Estados Unidos, a esos compañeros que hubieran tomado el gobierno en Honduras. Y aquí la derecha recupera el poder y las bases militares, por tanto la estructura de ese Estados Unidos no hace nada. Mi opinión personal. Entonces, siento que esto todavía habrá en algunos países, pero también siento que es la agonía del imperio. Tratan de sobrevivir en algunos países con esta clase de dictaduras. Y yo solo creo en la conciencia de pueblos, en la fortaleza de los movimientos sociales. Tarde o temprano, ese presidente va a ser juzgado. Estoy convencido que el señor Micheletti está haciendo mucho daño a su pueblo, a su país, y eso va a ser juzgado, si no es por esta generación, por las futuras generaciones. Y siento, verdad, que será la última de las dictaduras que viva Latinoamérica. Por supuesto que hay que combatir, y saludo a la comunidad internacional que va combatiendo esta dictadura en Honduras. Es obligación de países, de pueblos, de movimientos sociales combatir a esta clase de dictaduras. Yo diría la penúltima vez fracasó en Venezuela. Sabe, yo me informé por ahí, es decir, que el imperio se arrepintieron de no haber acabado con la vida del compañero Chávez. El compañero Chávez vuelve, se fortalece gracias a su pueblo. Y aquí en Bolivia, el año pasado, intentó también un golpe de Estado civil. Y en salud, de verdad, las Fuerzas Armadas de Bolivia no se comprometieron, pero públicamente algún comandante denunció que evidentemente la derecha, los neoliberales, golpearon las puertas de los cuarteles para que golpe. Algunos comandantes de algunos regimientos a mí me comentaban y me decían: presidente, nosotros somos militares de las nuevas generaciones, no somos militares de las dictaduras militares. Y lo hicieron, cumplieron con su palabra. Y cuando en Bolivia, mi experiencia, cuando las Fuerzas Armadas estaban sometidos al imperio, mediante las decisiones políticas internas, esas Fuerzas Armadas en Bolivia eran mal vistas. Yo estaba comentando, por ejemplo, después del 2003, 2004, ha habido problemas de masacre, de tantos muertos, y el pueblo, la sociedad civil, no querían ver a las Fuerzas Armadas, tenían miedo a las Fuerzas Armadas. Inclusive algunos chicos, niños, al ver a un uniformado, que decían: cucu. Yo he visto eso. Y ahora he pedido a las Fuerzas Armadas que trabajen en temas sociales, que me ayude a resolver las demandas sociales. Ese niño, en vez de decir cuco a un militar uniformado o a un policía uniformado, ahora dice tío, que viene con bono Juancito Pinto. ¿Cómo va cambiando? Y poco a poco el mismo pueblo cambia y valora a sus Fuerzas Armadas.
Y estaba recuperando esas frases de dos tenientes coronales que han sido presidentes. Que un presidente en la década del 30 que diga, por ejemplo, que yo no soy presidente para defender a los capitalistas. Algo profundo, un militar, ya en la década del 30. Ojalá algunos militares en Honduras puedan reflexionar sobre las Fuerzas Armadas que también empiezan a liberarse. Yo siento, compañero, usted es militar, compañero Chávez, yo siento que hay que dotar a las Fuerzas Armadas en Latinoamérica de nuevas doctrinas. No doctrinas, porque a mí algunos oficiales de las Fuerzas Armadas me comentan, antes en la Escuela de las Américas, después en cursos que hacen cada año del comando conjunto, creo, comando de las fuerzas de Estados Unidos bajo la conducción del Comando Sur. ¿Qué les enseña ahí? Por lo menos a los militares de Bolivia enseñaban que los enemigos internos de las Fuerzas Armadas son los pueblos indígenas, que los enemigos internos de las Fuerzas Armadas en Bolivia es la Central Obrera Boliviana. Ahora eso ha terminado y por eso siento que debemos tener, yo plantearía, compañeros presidentes, una nueva escuela, no solo de defensa, sino de dignidad y soberanía para las Fuerzas Armadas. Desde Sudamérica, desde Latinoamérica o desde los países de la ALBA, gestar un movimiento de las Fuerzas Armadas con dignidad y soberanía y no estar sometido al imperio o a las bases militares. Si alguien más tiene la palabra, compañeros primeros ministros o cancilleres que participan en esta reunión. Solo un minuto. Evo, hay un proyecto de declaración especial sobre Honduras que está circulando. La hemos leído acá en la silla de Venezuela y votamos a favor plenamente. Ha sido propuesta por la delegación de Honduras, ¿no? Pido a ti, que eres quien dirige la reunión, que se considere una declaración especial y una vez que tengamos ya el consenso, pues se apruebe y se le dé mucha publicidad. Me parece que recoge exactamente lo que la cancillera Patricia nos ha planteado y bueno, y además la respuesta de esta alianza, ¿no? Con mucha firmeza, con mucha fortaleza. Solo quería hacer ese comentario. Muchas gracias. La declaración, gracias a la participación de la compañera Patricia, canciller legal, constitucional de Honduras, pues aprobada. Si hay alguna observación de los presidentes, de los primeros ministros que participan en esta reunión sobre la declaración con relación a Honduras. No habiendo ninguna observación, queda aprobado esa declaración de apoyo a la democracia en Honduras y al compañero Miguel Zelaya.